Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo video de R, en lo que tiene que ver con datos espaciales como una segunda parte de este proceso iniciado. Entonces, pero antes de esto vamos a hacer una actualización de nuestro programa de R, para lo cual vamos a tener que instalar esta librería, porque lo vamos a hacer desde aquí, desde este entorno, la actualización. Entonces le voy a dar a instalar, vamos a esperar que cargue, que se instale. Muy bien, ya se ha instalado. Sí, ya chequeo en la consola que ya está. Me voy a la parte de llamar a la librería. Muy bien. Y utilizo aquí la parte de actualizar R. Le voy a dar aquí. Me da aquí un mensaje, ¿sí?, de la información. Me dice que si yo quiero información, es decir, si digo que sí, me va a salir una ventana, ¿sí?, en la web acerca de las nuevas versiones de R. En este caso le voy a decir que no. Eh, ¿Usted quiere instalar la última versión de R? Dice que sí. Bueno, aquí te pregunta que habría que hacer de pronto desde la consola y no desde aquí la información. Dices que no, y lo que va a empezar a hacer es descargar. Listo, entonces esta descarga tiene que ver con la actualización de RS Studio. Entonces aquí en este caso baja la última versión, que es la 4.02. Muy bien, entonces mientras se está haciendo la instalación les comento que bueno, dice que sí. Acá le ponemos que en inglés aceptar. Vamos a la parte siguiente. Este 32 please le va a desmarcar porque la mía es 64. Que sí. Siguiente. Acá me dice que crear accesos no. Lo dejo ahí como defecto. Y ya comienza a hacer la instalación. Muy bien. Como les comentaba, antes que aparezca esta ventana, les decía que nosotros vamos a ver que con esta nueva versión prácticamente vamos a tener que una carpeta sin librerías, porque es una versión prácticamente nueva, porque todas las librerías que nosotros habíamos trabajado están en las versiones anteriores, que ya lo vamos a revisar. Y con esto aseguramos también que todas las actualizaciones o descargas de librerías nuevas sean bajo esta versión del 4.02. Entonces esperemos un poquito. Bueno, ya terminó. Ya aquí me pregunta si usted desea hacer una copia de los paquetes de las versiones anteriores. A ver, bueno, le ponemos que sí. Ya, entonces damos aquí también que sí. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que va a demorar un poco. Entonces yo voy a hacer un cierre forzado de la información, ¿sí? Entonces voy a hacer ese cierre forzado y le voy a poner cerrar. Muy bien. Ahora lo que yo voy a tener que en mi disco duro, en archivos de programa, yo voy a tener R, y aquí vamos a tener todas las versiones. En mi caso tengo algunas versiones y ustedes van a tener aquí la más nueva. Ahora en cuanto a las librerías vamos a tener lo siguiente, que siempre vamos a tener aquí documentos, y aquí en documentos vamos a tener que una carpeta de R, y en R vamos a tener las librerías, y en las librerías, por decir, aquí tenemos esta información, ya 3, 2, 3, 6. Entonces nos falta la librería de la parte de 4. Entonces vamos a abrir RS Studio. Muy bien, aquí me sigue saliendo la versión 363, pero porque yo tengo aquí la opción de cambiar las versiones. Aquí selecciono qué versión quiero trabajar, la 4.02, le digo OK. Sí, aquí me dice que usted necesita cerrar para reabrir RStudio para que se efectúe el cambio o la orden del cambio. Ok, le decimos que sí. Muy bien, cerramos nuevamente esta versión, ponemos RStudio. Y listo, miren, ahora sí el mensaje me dice que R versión es la 4.02. Muy bien, listo. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es borrar esta información que tenía. Y lo primerito que yo voy a hacer es instalar una librería. Entonces voy a poner install.
package. Y esta es una librería que estábamos utilizando, que es librería Pacman. Le voy a dar a instalar. Muy bien, ya se ha instalado esta información. Ahora sí me voy nuevamente a mi parte de documentos, a mi carpeta de R, library, y miren, ya tengo aquí mi carpeta 4. Y aquí en 4 pues aparece la información de Pacman y una librería que es como un complemento de Pacman, ¿no? Mira, aquí dice, mira, package remote. O sea, se instaló esta librería también porque de pronto esta hace falta para que funcione Pacman. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle library. Ahora sí vamos a llamar a la librería de Pacman. Ya la tenemos llamada. Ahora sí vamos a hacer perload, que es una función que pertenece a Pacman. Y aquí vamos a poner la que siempre hemos utilizado hasta el momento, tidyverse. Vamos a poner sp, vamos a poner sf y vamos a poner raster, que son las que hemos utilizado hasta el momento. Entonces le vamos a dar correr. Y entonces en esta primera instalación nos va a tomar un poquito de tiempo, ¿sí? Porque va a estar haciendo muchas descargas, como que está actualizando prácticamente todas las librerías, los packages que son necesarios para que funcione la información. Entonces ustedes se van a dar cuenta que esto puede tomar de pronto más de unos segundos, quizás unos minutos. Entonces después vamos a revisar nuevamente nuestra carpeta de R que está en Documents, para ver que efectivamente ahí están las librerías, para poder revisar si existen o no existen. Entonces ya tenemos un mecanismo para poder revisar dentro de nuestro entorno, ¿sí? Entonces aquí ya se están instalando. ¿Sí? Entonces miren, ya tenemos que chequear siempre en la consola. Todavía no aparece nuestra viñeta del que ya ha terminado, pero aquí vemos algunas informaciones que se han actualizado. Miren, el recolor brewer, que es lo que hemos visto. ¿Sí? Ya estamos actualizando algunas. Entonces ahí nosotros vamos a tener que esperar un poquito. También ya está aquí Deplir, está ggplot. Entonces nos falta un poquito. Hasta eso nosotros chequeamos que nuestra librería, miren, antes había solamente dos, Pacman y Remote. Ahora sí hay muchas más librerías que surgieron de esta instalación que se está terminando de hacer. Muy bien, esperamos un poco más. Esto también va a depender mucho de la conexión a internet. De pronto si tenemos una buena conexión, quizás eso se haga un poco más rápido. Listo, ya está la información, ya están las librerías. Entonces ya tengo listo la información para poder trabajar la sesión del día de hoy. Entonces, a veces también es bueno que aquí en Package, aquí de pronto aquí se le pueda actualizar a todas las librerías. Miren, aquí me sale, bueno, solamente una. Puede ser que de pronto salga todo el listado. Le ponemos de pronto seleccionar todo y le damos quizás actualizar. En este caso dejarle cancelar. A algún momento les va a parecer que faltan muchas por actualizar. Listo. Ahora sí, vamos aquí y lo que vamos a hacer es conectar un directorio. Y aquí pues le voy a conectar la información semana 5. Muy bien, conecto el directorio y tengo la información. Entonces ahora, en la clase pasada lo que hemos hecho, cargar un archivo CSV y transformarlo a un archivo shapefile y lo hemos guardado. Ahora lo que vamos a hacer es cargar, leer un archivo. Entonces voy a poner aquí un shape 1 y esto lo voy a cargar de la siguiente manera: stRead, que es de la librería sf. Pongo apóstrofes y lo que voy a hacer es cargar la información de parroquias. Voy a darle a correr. Entonces aquí miren que ya en la consola me dice que está leyendo un archivo que se llama nxparroquias desde tal fuente, ¿sí?
que usa el driver de Esri Shapefile, que es un multipolígonos, y aquí tengo la dimensiones, que tiene dimensiones XY. Tenemos el VBox, que es el recuadro, la caja donde tenemos los valores X mínimo, X máximo, Y mínimo y Y máximo. Y aquí también pues viene el sistema de referencia, es decir, toda esta información está en sistema de proyecciones planas como UTM Zona 7 Sur, con su datum que es el WGS84, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora ya tengo la información y esto chequemos aquí, que me dice que es un shapefile y es de 1040 observaciones, 11 variables. Entonces aquí primero no le vayamos a dar un clic aquí, no le demos un clic aquí porque si no va a demorar en cargar toda la información. Si de pronto yo quisiera ver los encabezados, porque de pronto yo quiero seleccionar las columnas con las que yo quiero trabajar, lo que yo voy a hacer es utilizar aquí la consola, y este comando también ya lo habíamos revisado, que era para una tabla, y esa era una de las ventajas de utilizar la librería CF de Simple Feature, es decir, lo considera como una tabla, ¿no? Porque siempre manipulamos datos como si estuviéramos en una tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner que SHP1, 1. Entonces quiero ver la información. Si bien me plotea nuevamente la información de la parte espacial, pero aquí me plotea la información de la tabla de atributos. Entonces yo tengo aquí cuántas columnas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Que la última es la parte geométrica por la parte espacial. Entonces aquí no, lo que no me interesa es la información de pronto, la última, que esto fue realizado de un ejercicio con alumnos. Entonces voy a decir que la número 10 no la voy a querer. Entonces voy a poner SHP1, perdón, en la consola. Estaba en la consola, voy aquí al script SHP1, asigno valor y le voy a decir que viene de SHP1 la información menos la 10. Listo, entonces voy acá a la consola con la teclita de las flechas hacia arriba, regreso la información y aquí tengo toda la información menos la parte de esta de aquí que decía Andrea. Es decir, ese ejercicio que se hizo pues ya lo eliminaba aquí la información. Muy bien, entonces ahí tengo la forma de poder manipular un dato espacial como que fuese una tabla normal, gracias aquí a la librería SF. Entonces aquí siempre los procesos de aprendizaje es siempre ir viendo, revisando la información. Ya aquí yo puedo hacer un resumen, aquí yo puedo ver de pronto el encabezado, los nombres de las variables, pero también es necesario visualizar los objetos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un plot y en el plot le voy a poner CHP1 entre corchetes, le voy a poner información de la columna. De pronto vamos a guardar la parte de esta información, son las parroquias del Ecuador, que ya lo habíamos utilizado en un video tutorial anterior. Y entonces voy a la parte de las provincias. Entonces en las provincias en cuál está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la parte 8 voy a ponerle 8, voy a darle correr. Entonces aquí va a demorar un poquito, pero ya vemos que en la parte del plot ya me aparece la leyenda de colores de las provincias. Entonces esperamos un poquito porque lo que está graficando es toda la cartografía en cuanto a la división política de parroquias del Ecuador. Si bien aquí en la consola ya me aparece que ya terminó, sí, que ya ejecutó, pero ahora está haciendo la parte de la graficación. Entonces aquí también si le hacemos un zoom va a demorar en cargar, pero aquí ya me doy una idea, ¿sí?, de cómo está la división de las parroquias, y por colores se ve que está agrupado la parte de las provincias. Muy bien, aquí vamos a ver más adelante. Entonces esto es solamente como una información general, ¿sí?, de poder revisar la información, qué tipo de información estoy cargando ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer es también vamos a hacer lo siguiente. Bueno, por este lado hemos cargado una cartografía, pero también tenemos la siguiente, que nosotros podemos bajar
de pronto cartografía desde la web. Entonces esto vamos a utilizar, vamos a poner aquí país, asignar valor, y a asignar valor vamos a utilizar la función getData, que es de la librería raster, y le vamos a poner entre comillas getM, vamos a poner el país, country, entre comillas vamos a poner EQ de la parte de Ecuador, y le vamos a poner la parte de level, ya, level igual 0. ¿Cuántos niveles? Entonces eso va a depender mucho de la información que vamos a revisar de qué trata esta información, ¿no? Es decir, aquí lo que va a hacer es conectar la información y se va a pasar a hacer la instalación, perdón, la descarga de esta cartografía. Listo, le doy correr. Entonces miren que aquí sale un mensaje que está intentando conectar y miren que ya se descargó, ¿sí? Ya se descargó. Entonces, ¿cómo me di cuenta de esto? Pues lo que yo voy a decir aquí, bueno, no aquí en el environment. Recordemos que la consola, perdón, no en el script, porque el script es para tener ya un código pulido, y aquí en la consola vamos a hacer como la evaluación. Voy a poner control L y voy a poner un plot de qué objeto, país. Voy a darle enter. Entonces miren, ¿qué quiere decir el nivel 0? Pues quiere decir la división política de todo el país. Tenemos la parte continental y la parte del archipiélago de Galápagos. Entonces, ¿a qué se refiere esto de aquí? Nosotros vamos a tener lo siguiente, que si nos vamos en la función y lo ponemos en la parte, nuestra tecla F1, miren, aquí nos va a decir que data, que pertenece al raster, ¿sí? Es para obtener datos geográficos. Miren, aquí me dice toda la información y al final me da una página. Porque esto no solamente descarga las partes de los países, también ya vamos a ver más adelante cuando hablamos de la parte de raster y otro tipo de información también que de acuerdo a la temática que vamos manejando. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a tener es que esta página nos va a llevar hasta aquí. Nos dice aquí los mapas y datos de lo que tiene que ver con GAT-M. Entonces vamos aquí, le damos a data, se va a abrir esta información y nos va a salir aquí que tenemos aquí las áreas administrativas de todos los países, ¿sí? Entonces damos aquí un clic y nos aparece esta información, ¿sí? Entonces dice que son country, entonces aquí vemos la información y aquí, como yo sé que de pronto este país, porque de pronto estoy haciendo o están queriendo hacer un mapa de todo el Ecuador y con sus países vecinos como son Colombia y lo son Perú, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar la nomenclatura de ISO country. Entonces puedes utilizar esta palabra clave para googlearlo y vas a encontrar un portal como esto de aquí, ISO, ¿sí? Que son las normas de normalización, estandarización internacionales. Entonces aquí vas a ver esto, ¿sí? Y aquí tú puedes darle un clic aquí en ver la colección de todos los países. Entonces esa colección de todos los países te va a llevar aquí. Entonces aquí dice ver todos los códigos de los países, le das un clic aquí y te va a llevar a la parte de aquí. Y aquí están los códigos, miren, aquí está la información de los países, cada uno, para que ustedes puedan revisar cómo ponerlos, ¿no? Entonces listo, entonces aquí tengo la información. Listo, ahora ¿cuántos niveles hay? Pues hay 3 niveles, entonces vamos a poner esta misma información que está aquí, la vamos a copiar, la vamos a pegar 3 veces, pero vamos aquí a poner provi de provincias y le vamos a poner cantones. Entonces esta información se va a mantener, pero lo que va a cambiar son los niveles, nivel 1 y nivel 2, y le damos correr. Entonces lo que va a hacer es conectarse con la información y listo, ya está descargada. ¿Cuánto pesa? Pesa 6.8 megabytes. Le doy al tercero. Muy bien, se está haciendo la descarga, pesa un poquito más. Muy bien, entonces aquí me voy a venir a la parte del plot y le voy a poner plot. Vamos a ponerle de cantones o de provincias, provi, listo. Entonces vamos a ver que aquí vuelta va a ser la parte administrativa de aquí, de las provincias,
Sí, lo mismo va a suceder dependiendo, bueno, provincia en el caso de nosotros, dependiendo de los países, otros países que son departamentos, regiones quizás, entonces ahí va a depender mucho. Entonces aquí ya tenemos la información. Entonces, ¿dónde está esta información? Entonces, en la carpeta de tu directorio vas a ver que tienes aquí esta información, que dice aquí GATM, GATM36, aquí EQ0, EQ1 y EQ2, que es esa información. Listo. Entonces, esto era para que ustedes al momento quisieran esta información, la pueden tener. Entonces, mientras tanto, la vamos a comentar. Listo, ahora sí, continuando con la parte del manejo de los datos espaciales, habíamos visto del objeto SHP toda la información. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es filtrar la información, hacer un filtrado de información para obtener de pronto el loro, la provincia del loro. Voy a poner aquí asignar valor y le voy a decir que de SHP1, ¿sí? Y voy a utilizar un pipe. Listo, aquí lo voy a pegar. Entonces aquí voy a poner deplit, que es la librería de plit, que voy a utilizar la función filter. Entonces en este filtro lo que voy a utilizar, ¿qué voy a filtrar? Depende del campo. Entonces aquí vuelvo aquí a utilizar head y le voy a poner de shp1, 1 la información, es decir, yo aquí voy a filtrar de acuerdo a las provincias. Aquí dice DPA Despro. Entonces yo puedo copiarlo aquí, ya que está aquí impreso, lo copio y lo pego y le voy a decir que esto es igual. Ahora tengo que saber también con qué información, puede ser que esté todo escrito con mayúsculas, minúsculas, el oro. Entonces aquí voy a limpiar esto y voy a utilizar la función unique, que es una parte de la librería base, y le voy a poner que de shp1 de la columna de APA Despro, voy a dar aquí. Entonces aquí tengo la información. Entonces, ¿cómo está? Primero que está en texto, miren que son caracteres, y lo segundo que aquí está el oro, miren, está con espacios. Entonces aquí pongo entre comillas mayúsculas el oro. Entonces aquí lo que he hecho es una filtración de la información. Entonces mira, chequeemos aquí que ese HP son 1040 observaciones. Entonces vale correr y ahora el oro me dice que es 63 observaciones, ¿sí? Recordando que esa información son de parroquias, ¿no? Parroquias, tenemos 63 parroquias de acuerdo a esta cartografía. Entonces lo que vamos a hacer aquí es de pronto ver la información, le voy a poner plot, y otra forma de plotear la información es ponerlo stg geometry y le ponemos el oro. Entonces aquí tengo solamente de la provincia del Oro, pero sigue siendo la parte de los cantones. Listo, entonces voy a quitar esta información, que hemos visto otra forma de poder plotear, sí, porque ya vamos a chequear ahora. De esto de aquí yo puedo seguir haciendo una filtración y quiero solamente la parte de Machala. Ya, entonces le voy a poner aquí, que más bien aquí voy a copiar esta parte. Bueno, voy a copiar toda esta estructura. Sí, voy a copiarla. Pero en lugar de aquí va a ser el oro, que es la que contiene la nueva información. Muy bien, ahora chequeo nuevamente el oro, el encabezado de la tabla, y voy a filtrar con quién, DPA de scan. Entonces yo puedo copiar esta parte, cambiar la columna, el campo donde yo voy a hacer la filtración de la información, y finalmente también ver cómo está escrito. DPA de scan. Entonces utilizo otra vez la función unique de scan. Entonces aquí veo cómo está escrito Machala, y entonces Machala también está como texto. Entonces aquí simplemente pueden ser la opción que lo pueden copiar y le pueden cambiar la información. Listo. Entonces vamos a tener aquí esta información y tenemos la parte de Machala, donde Machala me dice que tiene 2 observaciones, es decir, tiene solamente 2 parroquias. Ahora sí vamos a utilizar la función, ya que tenemos pocos datos, poca información, vamos a poner plot de que si ponemos Machala, ¿sí? Aquí tenemos Machala,
Si lo ponemos así, va a suceder lo siguiente, es decir, aquí tiene 10 variables, entonces si yo lo pongo así me va a aparecer 10 gráficos, ¿sí? Miren, entonces aquí va a ser 1, 2, 3 y me aparece cada gráfico porque por cada una de las columnas de los campos que se repiten, ¿no? Miren, es la misma información, ¿sí? Es decir, si yo quería una parte espacial, podía poner de pronto la número 3, como habíamos hecho inicialmente, y solamente voy a poner una información, depende mucho de eso de ahí. Listo, entonces, pero esta es una forma rápida de visualizar la información, si todo está bien, está lo que estoy cargando, lo que estoy esperando. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra manipulación con los datos espaciales de la siguiente manera. Vamos a hacer que esta información que está de la provincia, hacer un cálculo del área. Listo, entonces para lo cual yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner Machala, signo dólar, y voy a poner área, que no existe, es decir, voy a crear una nueva columna dentro de esta información. Entonces en área lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En área voy a decirle que voy a poner la siguiente función, stArea. Muy bien, y stArea de aquí le voy a poner de Machala. Muy bien, entonces aquí ya tengo una nueva información, es decir, aquí le voy a poner head, le voy a poner aquí Machala. Entonces aquí tengo la información, como solamente son dos observaciones, solamente son dos filas, entonces aquí yo veo la información que finalmente en la última columna está la que yo creé, que se llama área, y aquí está la información y está en metros al cuadrado. Listo, entonces ahí tengo el cálculo del área, que de pronto es un proceso básico que ya lo habíamos revisado de pronto con el programa QGIS, que dentro de la formación de la parte de geomática y sistemas de información geográfica y también de precisión remota estamos revisando softwares libres como son QGIS y SONR. Listo, entonces tenemos aquí esta información. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es disolver. Vemos aquí que tenemos dos parroquias, ¿sí? Tenemos dos parroquias, la que es Machala y Parroquia El Retiro, que está aquí la información. Muy bien, vamos a realizar lo siguiente, que va a ser disolver la información. Entonces, ¿cómo lo vamos a disolver? Lo vamos a disolver de la siguiente manera. Muy bien, entonces vamos a poner aquí Machala, vamos a poner esta partecita, a reciclar esta línea y le vamos a poner que de Machala mismo para sobreescribir la información. Entonces ponemos Machala, un pipe, y vamos a utilizar de pronto de deplir. Lo pongo de esta manera para que ustedes recuerden de que la función a quién le pertenece. Entonces voy a poner deplir sumárice. Le voy a poner aquí que voy a hacer un resumen de la columna área, que fue la nueva, y le voy a poner aquí la información de la siguiente forma, que es utilizar la función sum, que va a ser una suma de la información de la librería base, y le voy a que sume aquí la propia columna área. Muy bien, entonces aquí le voy a dar correr. Muy bien, entonces ahora sí voy a hacer vamos a ver que Machala ya me sale solamente una observación, es decir, esta información se disolvió. ¿Cómo chequeo quizás esta información? Pues voy a poner head de aquí, de Machala. Listo, miren, solamente me sale esta información que está aquí. Entonces, pero me dice área, pero yo sé que se llama Machala, entonces yo puedo hacer de pronto aquí un pequeño plot nuevamente de Machala. Y miren, ya me sale esta información. Entonces aquí yo puedo utilizar lo siguiente, Machala, asigno valor, asigno valor, y esta parte de asignar valor voy a utilizar lo siguiente, que Machala mismo, voy a hacer también poner el pipe, y en este pipe lo que va a hacer es crear una columna nueva, para lo cual utilizo también lo siguiente, deplir mutate, que mutate va a servir para crear nuevas columnas.
Entonces aquí lo voy a decir que cree la columna Cantón, y que Cantón va a ser igual a Machala, ya que la información solamente tiene área en kilómetros cuadrados. Entonces le voy a recorrer. Entonces ahora ya tengo aquí en Machala la siguiente información, es decir, voy aquí hacia arriba con mis flechitas direccionales de mi teclado y voy aquí a Machala. Entonces miren, y aquí tengo el cantón Machala, es decir, yo ya puedo, control L para limpiar la consola, yo ya puedo poner quizás en el plot, voy a ponerle aquí Machala, y la información, como es la última, miren, aquí ya me dice la columna Cantón. Entonces hemos visto aquí, solamente para hacer un pequeño resumen de lo que hemos revisado cómo leer un archivo shapefile. ¿Sí? Hemos visto cómo podemos de pronto seleccionar los datos como fuese una tabla, ¿sí? Utilizando los corchetes, coma, lo primero que va es filas, después columnas. Hemos visto también la forma de descargar a través de la librería raster con la función getData, y hemos visto también el portal de cómo funciona o de pronto la información para poder ir aprendiendo un poquito más de GATM. Entonces también tenemos aquí también la parte de el ploteo de la información, de que utilizando el plot, viendo la columna, porque ya hemos visto que si ponemos plot directamente al objeto nos va a aparecer el ploteo de n campos, ¿no? Si son 10 campos van a ser 10 pequeños gráficos, bueno, cada uno con diferentes colores. Y también lo que hemos utilizado aquí es que de una información general macro, así grande, hemos hecho un filtro, ¿sí? Y le hemos dicho que esto es igual al oro. Después hemos ido con la parte de Machala. Hemos también utilizado una función para hacer el cálculo del área, ¿sí? Hemos visto también la forma de hacer de pronto un disolver, ¿sí? La parte de disolver a través de una función suma, a través del área, que hay otras formas también de disolver que lo iremos viendo más adelante. Y finalmente también tenemos que podemos crear una columna a través de la función mutante, y hemos visto que, miren, deplir, es decir, deplir es una librería muy importante para el manejo de datos, ¿no? Es decir, cuando vemos un curso de Data Science, deplir es una librería muy importante, y tidyverse también, ¿no? Porque deplir está dentro de tidyverse. Listo, entonces ese fue un pequeño resumen de lo que hemos revisado en este momento. Espero que les sirva esta información y nos estamos viendo en un próximo video de datos espaciales.